igual antes de empezar a leer la Biblia, para entrar en el contexto correcto, tenemos que comprender dos cosas. La primera cosa es que vamos a hablar sobre la paternidad de Dios. Jesús se muestra como enseña en esta parábola lo que es el amor de Dios para con sus hijos y lo que es la nueva gracia, lo que es el nuevo evangelio, también lo muestra en esta parábola sobre la forma en que Dios está mostrándose como Padre a partir de ese momento hasta hoy en día. Entonces, cuando te hablo sobre esto, quiero comentarte porque hay personas, sobre todo las personas que llegan por primera vez, están escuchando de Dios por primera vez, inclusive igual muchos cristianos ya, pero nosotros tendemos a hacer relatividad con todas las cosas en base a nuestra experiencia. Por ejemplo, yo puedo ir a un restaurante y no me puede gustar, yo voy a decir que está feo, pero tú puedes ir al mismo restaurante y decir que está genial y que es lo más rico. Entonces, todo es en base a experiencias. Y yo estaba estudiando a un tipo que hablaba sobre la parte de la experiencia con Dios sobre la paternidad. Muchas personas tienden a relacionar a Dios y por eso mismo no quieren como que tener nada con Dios, porque relacionan la paternidad de Dios con la paternidad terrenal que ellos tuvieron. ¿Me expliqué? Entonces dicen, ¿cómo Dios se va a mostrar como un buen padre si yo no he pasado momentos difíciles, si yo he sufrido, si me han pasado cosas? Y la gente puede decir, ¿cómo Dios se va a mostrar como un buen padre? O yo no quiero que Dios sea mi padre y tu padre pues tal vez no estuvo contigo, tu padre no fue un buen padre. Hay gente que tuvo a sus papás como sus superhéroes, qué bueno, ¿verdad? Pero también en este punto quiero que desaprendamos y que todo lo que leamos no sea lo que, no lo relaciones con tu papá o no te relaciones tú como padre. Estamos hablando de algo mayor que es Dios como padre, ¿sí? México tiene, de hecho estaba viendo que en México el 40% de las familias tienen un padre ausente. Entonces en México es uno de los países con más alta, igual por la población, ¿verdad? De familias sin papá. Entonces muchas veces la gente no quiere relacionar a Dios como que, ¿por qué yo ser un buen padre si mi padre me abandonó? Entonces, lo que les quiero decir ahorita es que comprendamos esto fuera del contexto de nuestros padres y lo busquemos y lo aprendamos como en el contexto de Dios como Padre. Porque Dios es tan caballeroso que Él no se va a meter a tu vida si tú no se la pides, ¿sí? Y punto número 2, ya para entrar en el contexto de esto, yo les había comentado una prédica pasada que muchas de las cosas que dio Jesús eran enseñanza, pero también era porque los judíos lo estaban probando. ¿Se recuerdan que les había comentado eso? Los judíos siempre estaban probando a Jesús. Y estas parábolas Jesús se las estaba comentando a los fariseos. ¿Y los fariseos qué eran? Les pregunto. ¿Qué eran los fariseos? Eran judíos. Y los judíos están basados en la ley de Moisés, o en el Torah, como le dicen, que vienen siendo prácticamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, ellos están muy regidos en esa parte de la ley. Y cuando Jesús empieza a hablar sobre esto, porque vamos a hacer en Lucas 15, vamos a iniciar desde el 11, el título se llama Un Padre Amoroso, o aquí está Padre Amoroso. Todavía no puedo hacer el versículo antes de que empiece a leer. Jesús pinta un cuadro precioso. ¿Ustedes han visto esos cuadros que venden en la calle o en los museos que son como que 3 en 1? O sea, aquí a la mitad aquí hay un dibujo, acá hay otro dibujo y acá hay otro dibujo. ¿Sí lo han visto así? Que a veces puede que no tengan nada en común, pero al final de cuentas eso hace una obra de arte. Si ustedes leen en su casa desde el versículo 1 del capítulo 15, versículo 1, van a darse cuenta de que Jesús habla sobre la oveja perdida, de las 99, y también habla sobre creo que dracma, o no me acuerdo cómo se llamaba, era una moneda que equivalía a la paga de salario de un día, y termina hablando, o termina la pintura con todo lo que vamos a ver aquí en Lucas 15, el versículo 11. Así que pues, saca tu Biblia, anota ahí, saca tu teléfono, y vamos a ir rapidito, ahora sí que estudiando la palabra de Dios. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esto se lo está contando Jesús ¿a quién? Fariseos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado,
vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Estamos viendo, ahorita hay 3 personajes en la historia. El padre, el hijo mayor y el hijo menor. ¿Cuál fue el hijo que se fue? ¿El cuál? El menor. También nos está dejando Jesús en claro que el padre es un hombre rico. Y lo sigue confirmando la parábola porque nos enseña aquí, dice que le dio la herencia. Solo una persona rica con mucho dinero puede repartir herencia en vida así enseguida. Y sobre todo una gran herencia. Entonces nos está dejando que es un rico, es un padre y aparte también es un judío. La historia está basada prácticamente que es un judío, porque es lo que Jesús le estaba predicando a los fariseos. Y también en el versículo 13 dice, juntándolo todo se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una provincia quiere decir que se fue a otro lugar. En ese tiempo, bueno, y todavía no en ese tiempo, sino en Europa, si yo estoy, por ejemplo, en Francia y manejo de aquí 3 horas, ya estoy en Italia o estoy en España, porque los países son más cortos. Entonces aquí estamos hablando de que se fue a otro país. ¿Y por qué es otro país? Porque lo confirma aquí en el 14, donde dice, todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el hijo menor? Se fue, gastó todo, ¿y qué pasó en la ciudad donde él estaba? ¿Hubo una qué? Una crisis. Nos está dejando en claro la Biblia que hubo una crisis. Se va, malgasta todo, se va a otro lugar, ahora sí que a otro lugar, y empieza una crisis. Aquí nos empieza a enseñar algo Jesús enseguida. Todos somos amantes de lo ajeno. No sé si les ha pasado que consigues un carro y de repente llega el vecino con un carro igualito, mejor que el tuyo, pero tú quieres el del vecino. ¿Ustedes han visto a los bebés o los que tienen hijos o sobrinos? Tú les puedes traer una sabrita a cada uno. Y uno se pone a pelear porque quiere la sabrita del otro y el otro se pone a pelear porque quiere la sabrita del otro. Y es un pleito. Y si les traen la misma sabrita a los dos, se ponen a pelear aún así porque quieren la sabrita del otro, aunque sean las dos sean rufles verdes. Entonces, eso es como que algo del humano y la gente busca lo ajeno siempre, como que siempre está buscando lo ajeno. O sea, es un hombre rico, con un padre rico que tiene sus fincas y todo, pero quiere irse a otro lugar, a un lugar donde tal vez no lo estén presionando, un lugar donde no lo estén regañando, donde no tenga responsabilidades, se malgasta todo, que hay una crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pues, todo por ir a ser amante de lo ajeno también. Y también así como hay en cosas, también hay en relaciones amorosas. Ustedes saben qué son los chapulines. A ver, ¿qué son los chapulines? No, insectos dicen por ahí. El chapulín le dicen al amigo que le gusta a la novia del otro amigo. Ahí sí se la saben, ¿verdad? Hay memes de eso. El chapulín es cuando tienes una novia, tu amigo le empieza a hablar a tu novia, le agrega a Facebook enseguida, ese es un chapulín, así le decimos hoy en día los chapulines. También hay chapulinas. Son chapulines, pero no colorados, de verdad. Son chapulines. Les gusta lo ajeno. De hecho, un mandamiento de Dios es no codiciarás a la mujer de tu prójimo, porque les gusta lo ajeno. Hizo el versículo 15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase cerdos. Estamos en el 15. Voy a poner el 15. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero casi nadie, ¿cómo se dice aquí? Casi nadie le daba. O bueno, no dice casi, pero nadie le daba. O sea que aún así él quería comida de cerdo, pero ni siquiera se la daban. Entonces, aquí hay un punto donde empieza una tensión más grande en la parábola del hijo pródigo. Les recuerdo que Jesús está hablando con fariseos. Número 1 nos dice el 15 que se fue y se arrimó uno de los ciudadanos. Él cuando se fue hizo amigos porque tenía dinero. Uno se va a arrimar con alguien que conoce y sin embargo no lo recibió en su casa, sino lo mandó a trabajar en un establo de ¿qué? ¿Donde habían qué? Cerdos. Y estamos hablando que los fariseos eran ¿qué? Judíos.
Para los judíos, el cerdo representa impureza. De hecho, si leemos la Biblia, cuando Jesús dice no le tiren las perlas a los cerdos, es porque eso representa ¿qué? Impureza. Los judíos no comen cerdo hoy en día, o la mayoría de los judíos, ¿verdad? Hay unos que ya sí lo hacen, pero los judíos no comen cerdo, ¿sí? Porque para ellos eso es impuro. Entonces, los fariseos cuando escuchan esto, de que se fue con los cerdos, pues ellos hacen como que una mueca, como que pues algo está ya, eso está yéndose por otro lado. Porque estamos hablando que el hijo de un hombre rico, que era judío, se va a otro lugar, con toda la riqueza, se lo malgasta, que es una crisis, no lo aceptan en una casa y lo mandan a trabajar con cerdos. Que eso ya es un insulto. Y el insulto más grande viene siendo después, que ya no es que esté trabajando con cerdos, sino que se le antoja comer lo que comen los ¿qué? Los cerdos. Entonces aquí estamos en un puntito de tensión donde ya los judíos están como que, porque en la ley de Moisés no podían comer cerdos. Y aquí se empieza a desenlazar lo más tenso. Dice la Biblia en el versículo 17, dice, y volviendo en sí, o sea, recapacitando, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 17 confirma que el padre es alguien rico, porque tenía jornaleros, tenía muchos empleados. Digo, si los empleados comen bien, ¿qué hago yo aquí? ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? Cuando se ha ido a otro lugar. Yo tenía amigos que peleaban con los maestros y decían, es que si ni mi papá me grita así, tú me vas a venir a gritar. y luego la gente, cuando tú te vas a un lugar y te trata mal, dices, bueno, si ni en mi casa me trata mal, pues nada más que esté tonto para que yo me quede aquí. Y él volvió en sí y dijo, bueno, si hasta los jornaleros, los que trabajan con los cerdos en casa de mi papá tal vez, comen pan y yo no. Y luego dice el 18 y 19, mas me levantaré e iré a mi padre. Y el 18 y el 19, si lo lees ahí en tu celular, no es algo que sucedió ahorita, es algo que él pensó. Porque él dice, ya no soy digno de ser llamado, hazme como uno de tus jornaleros. Él lo está pensando. Entonces ya tenemos un cuadro aquí un poquito más tenso. Dirás, ¿por qué está tenso? Porque aquí ya empieza la otra situación. Él dijo, yo quiero ir por lo menos a casa de mi padre a ser un jornalero, no quiero ir como un hijo. Él dice esa expresión de que no quiere ir como un hijo, porque como Jesús le está hablando a fariseos, que son judíos, los judíos, en la ley de Moisés, si un hijo se iba de la casa, malgastaba todo, pecaba y se iba, para regresar, el papá tenía que llevarlo con los ancianos a que lo juzgaran y lo castigaran. Y si no lo llevaba con los ancianos, lo tenían que expulsar de la casa. No podía volver a ser hijo. Y él está diciendo, pues yo voy a ir otra vez con mi papá. En toda la historia hay gente que lo malenseña a veces y dice, no, es que ya no era hijo y luego volvió a ser hijo. No, Jesús nunca dijo que el muchacho dejó de ser hijo de Dios. O sea, aunque él estaba pecando, él seguía siendo hijo del Padre. Ahí lo dice. Él estaba en otra finca, estaba en otra familia, estaba pereciendo, se malgastó todo, estaba pecando, pero él seguía siendo un ¿qué? Un hijo. Esto nos enseña que aunque estemos nosotros descarriados, somos hijos de Dios todavía. Porque muchas veces nos vamos, cometemos problemas y a veces pensamos y nos da miedo de regresar con Dios y decimos, Señor, es que ya he puesto la mano en el arado, ya me da miedo otra vez, y le he quitado, me da miedo volver a intentarlo. Ya fui líder muchas veces, ya no quiero volver a intentarlo, creo que no lo merezco. Es que volví a caer en el mismo pecado, creo que no me merezco nada. Es que no creo que Dios me perdone. Esas son mentiras del enemigo. Porque tú sigues siendo hijo. Dios no aborta. ¿Me explico? Y nos está enseñando aquí que Él sigue siendo un hijo porque Él regresa. Y aquí los judíos empiezan a ver la tensión con Jesucristo sobre lo que va a decir. Porque como les dije, si un hijo regresaba, no podían volver a adoptarlo como hijo, tenían que sacarlo. Tenían que prácticamente que expulsarlo pues de ellos, porque pues malgastó todo y deshonró a Dios. Y esto quiere decir que nosotros tenemos el ADN de Dios. Si tú estás aquí hoy sentado, aunque nos visites por primera vez, y estás buscando cambiar tu vida,
es porque tú no eres un cerdo. ¿Y por qué digo que no es un cerdo? Porque los cerdos son cómodos siendo cerdos. Y él, como no era un cerdo, pues dijo, yo no puedo comer comida de cerdo. Porque yo no soy un cerdo. En la historia de la humanidad nunca hemos visto una marcha de cerdos en la calle diciendo que no son cerdos. Ni hemos visto a un cerdo revelársele a su granjero diciéndole, ya no quiero estar en el lodo. Ustedes han ido a granjas de donde hayan cerdos. Antes teníamos un rancho hace mucho tiempo y ahí había los cerdos y los cochinos, son así como en la caricatura. Están así nada más, se acercan y se tiran al lodo. Son cerdos, por eso le dicen cerdos. O sea, de verdad que son cochinos, pues. Y el cochino es cómodo siendo un cochino porque esa es su naturaleza. Por eso tal vez tú conozcas a alguien que sigue viviendo su vida como él la lleva y sigue cómodo ahí. Desgraciadamente tal vez se siente cómodo ahí, o ella. Pero si tú estás buscando algo más es porque algo te incomoda. Si tú realmente llega a un punto que dices, es que no puedo seguir haciendo lo mismo, no puedo seguir con mi misma vida. Si tú tienes esos pensamientos en tu cabeza ahorita mismo, es porque en tu ADN todavía está el ADN de Dios. Y porque tú quieres cambiar. Porque quiere decir que tú no perteneces a los cerdos. Yo tengo amigos que son felices haciendo allí. O sea, para ellos es una felicidad ir a tomar y emborracharse nada más. Y andar de novia en novia, hasta se comparten la novia a veces, o sea, y llega un punto que dicen, o sea, no manches. Y hay unos que están cómodos y hay unos que no están cómodos, que dicen, yo no puedo seguir así, o sea, de verdad que eso ya no se puede. Entonces, mientras que uno está pensando como que no puedo seguir con lo mismo, es que porque de verdad en tu corazón está el anhelo de cambiar y de regresar con el Padre. Y tal vez estás viniendo, como te dije, por primera vez. Y si tú estás pensando en cambiar, no hay nada que vaya a cambiar tu vida que la palabra de Dios. No es una plática motivacional, no son cursos de coaching, es la palabra de Dios la que va a cambiar tu vida. Tú quieres crecer en el nombre de Jesús, tú quieres crecer espiritualmente, tienes que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a equipar. Obvio, tenemos aquí, o sea, tienes la oportunidad de tomar talleres y todo, pero lo que te va a cambiar la vida es, repite conmigo, la palabra de Dios. Y aquí viene la parte donde se ofenden, porque dice el versículo 20, y levantándose vino su padre. Estamos hablando que él, en el 19 dijo, voy a ir con mi papá. Y dice la Biblia, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, ya, Johnny, si puedes pasar, por favor, rapidito ya. Dice la Biblia al 20, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Vamos a pararnos ahí nada más. Levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido en misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Tú dirás, pues, sí, pero esto es más profundo de lo que tú piensas, porque en la tradición judía Jesús no estaba enseñándoles qué es lo que debía haber hecho un padre judío. Jesús les estaba enseñando qué es lo que iba a hacer Dios y Jesús mediante él. Porque él debió haber llegado, número uno, regañarlo y expulsarlo de nuevo. Pero él corrió. Y todavía hay algo mejor aún que dice en el principio. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Nos está diciendo Jesús aquí que desde que el hijo se fue, el padre se quedó esperándolo todos los días. Porque lo vio a lo lejos. O sea, su padre lo vio y corrió hacia él porque ya lo estaba esperando. Y lo vio de lejos venir y entrar a la finca y él fue corriendo por su hijo porque estaba esperando a su hijo. Porque un padre estaba esperando a su hijo. ¿Quiénes son papás aquí? Levanten su mano. Mira, por más grosero que sea tu hijo, a veces no lo vas a dejar de amar. Hay gente que sí es mala y lo deja de hacer, ¿verdad? Pero tú que estás aquí, por más que tu hijo sea grosero, ¿lo vas a dejar de amar? Es tu hijo. Y Dios es la representación de ese padre que está aquí esperando que su hijo regrese a casa. No sé cuántos años tengas, tal vez estás conociendo a Jesús por primera vez,
40, 50, Jesús ha estado esperando todo ese tiempo para que tú regresaras. Jesús te está buscando y Jesús te está encontrando. Tal vez ya seas cristiano, pero aún así Jesús te está encontrando porque Jesús sigue a la espera de nosotros. Y corrió y lo besó. Y aquí es donde los fariseos debieron haber estado como que ya enojados. Por eso lo querían matar. Porque la ley no debió haber hecho eso, debió haberlo expulsado. Y luego dice el hijo. ¿Qué le dijo? El hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y luego dice el 22: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, ponle un anillo en la mano y calzado en sus pies. Eso quiere decir que vino descalzo. Luego dice el 23: trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, había sido perdido pero es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero ¿por qué es tan impresionante este pasaje? Porque nos enseña la paternidad de Dios en nuestra vida. Porque nosotros queremos llegar a ser jornaleros y no somos jornaleros, somos hijos de Dios. Cuando pecamos, cuando cometemos nuestros errores, pensamos que no vamos a volver a estar en el mismo nivel, pero Jesús te vuelve a poner en el mismo nivel. Tú te sientes pequeño, pero Jesús te agarra y te pone a la altura. Eso es lo más hermoso del Evangelio, porque Él dijo, si en el pensamiento de Él, que está en el 18 y 19, Él dice: ya no quiero que nada su hijo, pero sí como jornalero para que coma, pero se encuentra con un padre que es el Dios de los cielos, y le dice: no vas a ser jornalero, vas a ser mi hijo de nuevo. Vístanlo, tenga la mejor ropa, la mejor comida, el becerro más gordo, y vamos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha vuelto. Aquí es donde la gente dice: no, pues dejó de ser hijo porque dice la palabra muerto era y ha revivido. Eso se refiere a lo espiritual. Él siempre fue su hijo. Y tú eres hijo de Dios. Y no sé lo que estés haciendo ahorita mismo, no sé lo que hayas hecho. Eres hijo de Dios. Y si tú quieres generar buscar a Dios, te va a recibir como un hijo que eres. Eres hijo de Dios. No podemos seguir pensando porque no merezco nada. Ay, malo. Ay, Señor, nadie me quiere, todo el mundo me odia. O sea, no. Somos hijos de Dios.
abrir el refrigerador, porque no nos sentimos parte de la casa. No nos sentimos que ese sofá sea de nosotros. No sentimos que podamos prender la tele. Todo lo que Dios tiene es tuyo. Nosotros somos coherederos del reino con Jesucristo, porque Jesús dio la vida en la cruz por nosotros. Y con esto Jesús, como les dije, termina una parábola maravillosa, hablándonos de la paternidad. Y más se enojaban los fariseos porque decían, es que esto no puede ser. Pero Jesús les decía, es que esto no tenemos un Dios solamente de castigo, tenemos un Dios de misericordia. Tú tienes que comprender algo, iglesia. Esa es la enseñanza que debes de quedar ahí, se te debe quedar grabada. Tú eres un hijo de Dios, no importa lo que pase. A veces no tuviste una buena relación con tus papás, pero con Dios sí la puedes tener. Mira, yo no sé qué hayas hecho, si hayas abandonado ciertas cosas, si te hayas alejado de Dios, si estés llegando a Dios. Eres un hijo de Dios, nunca dudes de eso. Y si caes en pecado, también recuerda esto, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, no te sigas culpando por cosas. Tú eres un hijo de Dios. Y es tan hermoso porque nosotros cuántas veces fallamos y sin embargo nos abren la puerta a Jesús. No solamente nos entra a la casa, sino que nos manda a hacer una fiesta con la mejor comida, nos viste de nuevo. ¿Cuántas veces nos sentimos sucios porque hacemos la vida? Pero Dios te va a dar vestiduras nuevas. Dios está buscando darte cosas nuevas. Dios no está buscando. Dios no te va a dar el abrigo de tu hermano, te va a dar uno a ti, te va a mandar a hacer uno a ti, porque tú eres especial. Eres un hijo y eres una hija de Dios y que nunca se te olvide eso. Cada vez que no quieras acercarte a Dios o cada vez que sientas que Dios no te va a perdonar, recuerda esta parábola del hijo pródigo. Dios en su inmensa misericordia está ahí. Y hablando de esta parte de la paternidad, ahí es donde Dios nos administra mi espíritu, nos da vida, porque pues Dios es un padre. Sí, o sea, Dios es nuestro papá. Y actuamos por años. ¿Cuánto tiempo tiene que no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo tiene que no sentimos el abrazo de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde antes de la pandemia que no sientes el Espíritu Santo en tu vida? Porque al final de cuentas, quien más confortó al hijo pródigo no fue que su papá le vuelva a dar dinero, es que su papá lo abrazó y lo besó como hizo un hijo de comer. Lo trató como el hijo que siempre fue, pues. Entonces, yo sé que muchos de nosotros necesitamos un abrazo de nuestro Padre. Yo sé que muchos de los que están aquí necesitan un abrazo del Espíritu Santo también. Y necesitamos a Dios en nuestra vida. Lo único que va a cambiar tu vida es Dios. No hay nadie más. Es Dios. Me gustaría que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar.